Buenas, mi nombre es Denise Mendoza y soy estudiante de Psicología en la Universidad Yacambú de Venezuela. Este video lo hago como requisito para la asignatura Historia Económica y Política de Venezuela. Les voy a hablar acerca del rentismo petrolero. Primero, antes del petróleo, se caracterizaba Venezuela por tener una población empobrecida, con una economía totalmente inestable y una política desigual. Además, subsistía a base de la agricultura, exportando productos como cebolla, café, cacao, maíz, algodón, que eran demandas casi netas de Europa y de Estados Unidos. Hubo dos sucesos de auge económico. El primero fue en 1830, con la finalización de la Guerra de la Independencia, y el segundo fue en 1880, con un surgimiento de gran economía en los Andes. Ambos sucesos están totalmente relacionados con la producción de cacao y café. Muy bien, aparece el petróleo. El petróleo aparece por primera vez en 1814. A partir de allí, Venezuela cambia totalmente de forma social, económica y cultural. Además, la agricultura se descuida totalmente, por lo tanto se vuelve dependiente del petróleo y a las empresas transnacionales. Las primeras concesiones. Podemos resaltar entre las primeras concesiones la primera, que fue en 1865, desde el presidente constitucional del Zulia a Camilo Ferrand, para sacar, explotar y exportar el petróleo de todo el estado Zulia. La segunda en 1878, que se da en la hacienda La Alquitrana, en Táchira, al venezolano Manuel Antonio Pulido. Años más tarde, este fundó su propia compañía y fue la primera compañía fundada por venezolanos y que comercializó y exportó los hidrocarburos. En 1883, en Huánuco, Sucre, se le da una concesión a Horacio Hamilton y Jorge Phillips, aunque esta posteriormente fue traspasada a la New York and Bermúdez Company. Antecedentes al auge petrolero. Muy bien. En 1890 todavía no se entendía el valor neto que tenía el petróleo. Y en el gobierno de Cipriano Castro se otorgaron numerosas concesiones ya, debido a que los ojos del mundo ya estaban puestos en Venezuela, aunque no se conociera el verdadero valor. El poder que simbolizaba el petróleo se dio a conocer en los últimos años del mandato de Cipriano Castro, quien fue derrocado por diferentes razones. Entre estas estaba el general Juan Vicente Gómez, las Fuerzas Armadas extranjeras y diversos pretextos políticos. En 1905 aparece la primera ley de minas. Esta establecía que las concesiones podían durar un máximo de 50 años. Se debían cancelar 2 bolívares por hectárea y no existía otra ley, por eso se usaba esa. Las concesiones con el gobierno de Gómez. Gómez dio numerosas concesiones. Entre las más importantes podemos destacar la de 1909, donde se restablecen los derechos a la New York and Bermúdez Company, que se le habían sido quitados por participar en la Revolución de la Independencia en el gobierno de Cipriano Castro. En 1909 también se le concede una concesión a Tregells y Burge para un terreno aproximadamente de 27 millones de hectáreas. Cubría 12 estados del país, entre ellos estaban Lara, Táchira, Yaracuy, Monagas, Anzoátegui, entre otros. Eran dueños de la Venezuelan Development Co., aunque fue retirada posteriormente la concesión. En 1912 se le concede una concesión al venezolano Max Valladares por la misma cantidad de terreno de la anterior concesión, y después la traspasó a la Caribbean Petroleum. Y en 1913 la Caribbean Petroleum descubre el campo de Huánuco
y años más tarde perfora con éxito también el pozo Sumaque 1, que dio a conocer el campo petrolero Menegrande, el cual tuvo mucha importancia a nivel mundial. La sociedad petrolera. Bueno, en 1922 aparece el Pozo Barrosos II en el Zulia. Tan solo 6 años más tarde, ya Venezuela tenía el puesto número 2 a nivel mundial como el productor de petróleo, con 290.000 barriles diarios, y el puesto número 1 en exportación, con 275.000 barriles diarios. Continuando con las características de lo que simboliza una sociedad petrolera, podemos decir que el verdadero cambio relevante ocurre a partir de 1922, debido a la construcción de oleoductos y pequeñas refinerías. Además, existía gran movilización de distintas poblaciones y aumenta totalmente el ingreso económico. Esto causa que se intensifique la dependencia al petróleo, porque ya no había una sociedad rural y aparece el salario petrolero. Esto impulsa la economía y el comercio nacional, y la tasa de cambio de dólares se mantiene baja, ya que se manejaba una gran cantidad de dólares dentro del país, permitiendo así la importación de diversos bienes. La mano de obra se cambia de sector, se cambia de lo rural a lo urbanizado, ocasionando mano de obrera no calificada, pero necesaria para el surgimiento de distintas ciudades, aunque muchas de estas cosas fueron aprovechadas por diversas compañías internacionales. En el área de la legalidad, muy bien. En 1920, el ministro Gumersindo Torres logra crear la primera ley de hidrocarburos, en la que establecía que las concesiones no podían durar más de 30 años. Además, estableció nuevos cánones, y la explotación de hidrocarburos y otras sustancias costaban 2.000 bolívares por hectárea, mientras que la explotación de una sustancia en específico costaba 1.000 bolívares por hectárea. Además, debían cancelar el 15% del valor mercantil neto de exportación del petróleo. Como era de esperarse, a las compañías y a sus aliados no les gustó para nada esta nueva ley y lograron derrocar al ministro Torres. Después crearon una nueva ley, la ley de 1922. Las características de esta ley es que la concesión podía durar máximo 40 años. Además, la explotación de hidrocarburos se cobraba en 2 bolívares por hectárea, y los primeros 3 años, 4 bolívares los próximos 27 años, y 5 bolívares los 10 años restantes. Las regalías eran tan solo del 10%. Los cambios económicos. Fueron numerosos los cambios económicos que se observaron en Venezuela. Podemos decir que a partir de entre 1922 y 1933 ocurre una transición definitiva de una Venezuela agropecuaria a una Venezuela minera, lo que la hacía dependiente del petróleo, porque dependía de la renta de este a nivel internacional. Castro manejó de cierta forma la industria petrolera. Fue derrocado y Gómez manejó de una forma totalmente distinta a la que llevaba. Y además, la New York and Bermúdez Company dio paso a que otras empresas extranjeras pudieran establecerse en el país debido al éxito que tuvo aquí. Si hablamos de cifras, podemos decir que en 1917 comenzó la extracción. Esto equivalía a 100.000 bolívares. Tan solo una década más tarde, ya la suma había aumentado a 250 millones de bolívares. Es decir, que el incremento económico al gobierno había aumentado exorbitantemente. Esto permitió que se pudiera cancelar la deuda externa que poseía Venezuela.
Em, como hablábamos, se movilizan distintas poblaciones y las nuevas infraestructuras permitían el control nacional. Además, además, se crean nuevas clases sociales, como era el asalariado petrolero, y se expande la industria del petróleo se expande de forma territorial, demográfica y social. Datos resaltantes. Entre datos bastante curiosos podemos ver que en 1930 se otorgaron 455 concesiones para exploración y el 9.2% de ellas se ubicaba en el estado Cojedes. La fiebre del oro fue como se le denominó al momento de más auge petrolero. Gómez pudo mantener su dictadura en gran parte porque daba distintas concesiones a muchísimas empresas extranjeras. Se vieron en la obligación de crear una ley de minas para oro y piedras preciosas y una ley de hidrocarburos para el petróleo. Y por último, Gómez daba concesiones a sus amigos y estos después las vendían a empresas extranjeras. Lo mismo hicieron distintas personas que poseían en sus terrenos yacimientos de petróleo. Actualidad. Hablando de una época más moderna, podemos decir que ya muchos presidentes han intentado dar créditos para el área agrícola, pero han sido en vano sus esfuerzos por lograr un equilibrio entre el petróleo y la agricultura. Los últimos 50 años se han visto caracterizados por un empobrecimiento progresivo de la nación y la agricultura se ha visto cada vez más y más afectada, ya que no hay mantenimiento de los cultivos, no hay exportación, la producción alcanza apenas para la demanda nacional. Además, existe mucha corrupción, ya que se han exportado diversas tierras y un mal manejo de los recursos que posee Venezuela. Y existen también diversas fallas en el sistema, fallas económicas, fallas sociales y fallas políticas. Esa ha sido toda la exposición. Gracias por prestar atención. Espero que me haya dado a entender.